25. Dice la Escritura, léalo conmigo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra del Señor. Puede sentarse. Quiero usar una palabra allí en el versículo 5. Sobre eso voy yo a basar el mensaje del día de hoy, o la enseñanza, porque regularmente siempre es una enseñanza lo que damos. En el versículo 5, Dios se identifica con su pueblo y le dice las cosas que no le gustan, pero hace conocer una parte de lo que es su carácter, de lo que es Él. Y esto es lo que Él dice: yo soy celoso, dice Él. Amén. Ahora, cuando nosotros oímos de la palabra celoso, nosotros tenemos una gran confusión porque confundimos lo que son los celos del ser humano a los celos de los que tiene Dios. Pero el celo de Dios no tiene nada que ver con el celo que tiene el ser humano. Y eso es lo que yo quiero hablarle de esta noche acá. Que Dios es celoso y que Dios espera que su iglesia también sea celosa. Óigalo bien, que Dios es celoso y que su pueblo de la misma manera también sea celoso. Porque esta enseñanza no solamente la dio Él en el Antiguo Testamento, sino que también está en el Nuevo Testamento. Y manda a la iglesia a hacerlo. Entonces, quiero que nosotros podamos aprender en esta noche y que comencemos este año recordando las cosas que Dios nos ha hablado, hermano. Porque la iglesia el día de hoy ya no es celosa del Señor. Ha perdido el celo por el Señor. O sea, como quien dice, le vale lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar. Yo soy salvo y no me interesa lo que pueda pasar después. Y esa no debe de ser la actitud de la iglesia del Señor. Yo soy celoso, dice el Señor. Ahora, quiero ponerle lo que significa la palabra celos en todo su esplendor, para que tenga la idea bien clara de lo que es ser celoso según Dios y de lo que es ser celoso según el hombre. ¿Qué le parece? Para que así cuando yo le esté predicando o enseñando, usted tenga una idea clara a lo que Dios se está refiriendo, de cómo usted y yo debemos de ser. Celo, dice, es una actitud humana negativa. Mire, en el caso del hombre puede ser negativa hacia otro y otros, causada por el miedo. Por eso Dios no puede tener ese tipo de celo, porque Dios no tiene miedo. Sin embargo, el hombre sí. Causada por el miedo, la falta de confianza y el resentimiento por sus ventajas. Eso es lo que se define como celo o celos, ¿ok? Sigamos adelante. No se le debe confundir con el celo divino, mencionado con frecuencia en la Biblia. El celo de Dios es una preocupación. Dígalo conmigo, el celo de Dios es una... Exactamente, no es como nosotros, ¿ok? Entonces yo quiero que tenga bien en cuenta esto, por favor. El celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo. Por eso Él nos cela. Su determinación de que nada surja entre Él y ellos que pudiera engañar, minar o destruir. Oiga bien, la razón por la cual Dios es celoso de su pueblo. Como es el único Dios verdadero, la salvación solo se encuentra en Él. Que el hombre siga cualquier otro Dios es un engaño que lleva a la destrucción y a la muerte. Y Dios dice que no quiere la muerte del impío, ¿cierto o no es cierto? Entonces, el celo de Dios es como ¿qué? ¿Es como qué? Exactamente, es una preocupación de Dios por su pueblo. Sigamos adelante. Para que tenga claro el concepto,
Aleluya. Sigamos, hermano. El celo o indignación divina a menudo se manifiesta en formas que parecen severas, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, pero que más tarde se ven como la disciplina necesaria para el beneficio final de la gente de dura cerviz, o sea, los que son duros de corazón, ¿verdad? Así se dice que Dios está celoso de su derecho a la adoración de los hombres, porque Él nos creó. Si no lo adora a Él, está adorando demonios, lo cual a su vez le traerá consecuencias. Si no se adora a Dios, automáticamente nosotros estamos adorando demonios, hermano. Amén. Porque que el hombre nos incite a adorar otras cosas, pero que el diablo nos incite a adorar otras cosas, significa que nosotros no le estamos dando la gloria única que solamente Dios se merece. Sigamos. Celo. Ahora vamos a verlo ya a nivel humano directamente, lo que hace en nosotros. Celo, tal vez la cualidad más malvada y destructiva en el mundo hoy sean los celos. Ha sido llamado de manera muy apropiada el monstruo de los ojos verdes. Yo no sabía eso, por cierto. Los celos son una emoción furiosa, fuerte y poderosa que se niega a tolerar un rival. ¿Cierto o no es cierto? No me dijo amén. Gracias, hermano. Puede ser una motivación muy poderosa para emprender una acción agresiva. Oiga bien, es una de las causas más frecuentes de los hogares destrozados, de los corazones rotos y de los cuerpos destrozados en el mundo actualmente. Pero sorprendentemente, Dios declara en el libro de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. O sea, cualquiera podría confundir, sigue hermano, ahí creo que sigue. Cualquiera podría confundir entonces el término, pero ¿estamos de acuerdo que el celo de Dios es diferente al del ser humano? Va, eso es lo que quiero que estemos bien claros. En todas las escrituras se enfatizan los celos de Dios. Usted lo va a ver en todo el Antiguo Testamento, que Dios es celoso con su pueblo y las consecuencias, aleluya, del pueblo de no tomar en cuenta esto. En todas las escrituras se enfatizan los celos de Dios. Si los celos son algo tan malo, ¿por qué se siente celoso Dios? ¿O por qué Dios se siente celoso, verdad? En 2 de Corintios 11:2, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que tiene celo por la iglesia. Óigalo bien. Pero ¿qué celo es? Es el mismo celo de Dios, de preocupación, para que la iglesia no se vaya a ir al mundo, para que no vaya a mezclarse con las cosas que no tiene que mezclarse. En este pasaje, Pablo dice que siente un celo santo por este pueblo. Sin duda, eso indica que los celos pueden ser algo bueno, ¿o qué dice? O algo malo. Amén, amén. Ahí llegamos, ¿verdad, hermano? No, falta un poquito, ¿verdad? A ver, dale. Un momentito. Así que cuando usted tiene celos de alguien, tiene usted que preguntarse a sí mismo: ¿son mis celos algo justo o son algo equivocado? La diferencia está aquí. Los celos malos son siempre egoístas y tienen que ver con los propios sentimientos. Son algo posesivo que desea, oiga bien, que desea controlar a otra persona. Yo creo que el Señor se va a pisotear muchos callos el día de hoy, ¿verdad? Por lo tanto, son con frecuencia dominantes y hasta crueles y tiránicos. Usurpan los derechos de otros, insisten en salirse con la suya. Es algo que se impone a otra persona. Tanto si a esa persona le gusta como si no. Debido a que es algo tan malvado en su crueldad y su tiranía, los celos son posiblemente la fuerza más destructiva en el mundo en la actualidad. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermano? ¿O todavía no he leído esta parte?
Ok, el verdadero celo, por otro lado, como el que sintió Pablo en relación con los corintios, es algo que surge de una pasión profunda por el bienestar de otro. Hace que la persona se olvide de sí misma y se manifiesta siempre por medio de la ternura y la consideración hacia otra persona. Es algo que no puede cesar nunca, como el celo que hay tanto en el corazón de Dios como en el de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos, ¿verdad, hermano? Ok. ¿Comprendimos lo que es el celo entonces? Según los seres humanos y según el celo de Dios. ¿Ok? Habiendo dicho esto, quiero decirle de que a la iglesia, por eso yo le decía al principio, la iglesia el día de hoy se ha vuelto muy insípida. ¿Qué le quiero decir cuando le digo que se ha vuelto muy insípida? Le importa nada a los demás. Le importa nada al reino de Dios. Ellos solamente piensan en sí mismos. Y esa no debe de ser la actitud que debe de tener la iglesia. ¿Qué importa lo que hagan en la iglesia? ¿Qué importa lo que digan? Eso no le interesa a ellos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente piensan en sí mismos. Y esa no es la iglesia que el Señor quiere el día de hoy. Porque hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de ser celosos dentro de su casa. Y la iglesia ha permitido, esta iglesia del día de hoy, que se metan tantas cosas, aleluya, y no hagan nada al respecto. No ha sido celosa la iglesia el día de hoy. Y por no ser celosa, las consecuencias pueden ser, hermano, terribles para la iglesia. Aleluya, debemos de regresar entonces al principio de cómo se movía la iglesia allá en el antiguo, en el libro de los Hechos. Yo siempre, algunos hermanos les he hecho este comentario. Cuando alguien se convertía en la iglesia del libro de los Hechos, no lo tomaban como cristiano solamente así porque había aceptado al Señor Jesucristo. No, tenía que mostrar frutos dignos de arrepentimiento esa persona para considerarlo parte de la iglesia, parte de la familia de Dios. Amén. Porque de repente el enemigo, usted sabe lo astuto que es, mete gente que aparenta ser cristiana, no lo es, y viene a hacer estragos y se viene a aprovechar de los hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, recuerde de que la iglesia no confiaba en Pablo. No lo querían aceptar a Pablo. Estaban, como quien dice, bien escépticos a que Pablo realmente se había convertido al Señor. Podía haber sido una gran bomba, ¿verdad? Para ellos. Se arrepintió el apóstol, el Saulo de Tarso, qué bárbaro, ese nos va a ir. No, ellos estuvieron como que no nos importa quién haya sido, si fue el líder. Necesitamos asegurarnos que Dios realmente cambió el corazón de este hombre. Y mientras tanto, no. ¿Cuándo fue que lo llegaron realmente a aceptar a Pablo? Eso es una iglesia celosa por las cosas de Dios. Amén, que no iba a permitir que mezclaran lo santo con lo profano. Bendito el nombre de Dios. Dios dice la palabra y se da a identificar con su pueblo diciendo, yo soy celoso. Amén. Y ese es el primer punto que quiero tocarle. Dios hace conocer a su pueblo su carácter. Aleluya. Dios hace conocer a su pueblo su carácter. Le dice a su pueblo que es santo, que es separado, que es apartado de todas las cosas. Eso significa que es único y que no hay otro Dios. Por lo tanto, el trato hacia él, hacia su persona, debe de ser exclusivo. Él no acepta ninguna competencia. Él no acepta ningún otro diosito ni nada por el estilo, porque Él les dice, solamente hay un Dios y a ese Dios deben de adorar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente le dice que es santo, le dice, y yo soy celoso. O sea, esa es una característica muy especial de nuestro Dios. Yo los celo a ustedes, le dice. Los tomo como míos, son mi pueblo, los voy a proteger, los voy a bendecir, voy a hacer grandes cosas con ustedes, pero ustedes me deben a mí la adoración. Óigalo bien, aleluya. Celos de preocupación y no celos de envidia, no celos de temor y no celos de falta de seguridad en sí mismo, porque Dios no es ese tipo de persona.
Los celos de Dios, el celo de Dios es santo. Su celo es no solo en cuanto a su persona, sino también en cuanto a la adoración y honor que solamente se le deben de dar exclusivamente a Él. Oiga bien, Dios es celoso entonces en cuanto a su adoración y al honor que solamente se le puede dar a Él. Él enseña cómo se le debe de adorar. Él nos enseña en su palabra quién es Él y quién es y a través de qué es lo que nosotros debemos de adorar. Hacerlo fuera de eso es provocarlo a celos a nuestro Dios. Es un Dios celoso en cuanto a sus mandamientos, no solamente en cuanto a su persona, a su santidad, sino también en cuanto a su palabra, a sus estatutos que Él establece a su pueblo. En pocas palabras, yo te enseño, yo te doy mi sabiduría, yo te doy mi conocimiento, lo tienes que poner por obra. No lo puedes mezclar con la sabiduría de los hombres, de los extranjeros. Es mi palabra y la cumplen al pie de la letra. Eso puede despertar el celo de nuestro Dios. Es un Dios celoso en cuanto al lugar en donde se le debe de adorar. Él dice dónde se le debe de adorar. Y si se le adora en otro lugar en donde Dios no había establecido, lo íbamos a provocar a celos, o iba a provocar a celos a la nación de Israel. Amén. Por eso, aleluya, Dios cuando le agarra a su pueblo, le dice, ok, son mi pueblo, aquí están mis mandamientos, les voy a permitir que hagan un templo conforme a lo que yo les voy a establecer. No le van a agregar y no le van a quitar. Porque si le agregaban o le quitaban, no iba a servir la adoración a Dios. Pero también les voy a dar un pueblo, uno de la tribu de ustedes, que va a servir en el sacerdocio y a través de ellos ustedes se van a acercar, los levitas. Bien establecido por nuestro Dios. Quienes habían de servir, aleluya, y aquellas cosas que eran permitidas en su casa. Porque recuérdese que habían el tabernáculo y luego el templo estaba dividido en 3 partes. Entonces Dios establece la adoración tal cual y como a Él la había establecido. Dios es único. Y Dios esperaba que su pueblo lo hiciera de tal manera, porque eso lo iba a mantener un pueblo exclusivo, un pueblo apartado, un pueblo protegido, porque eso era lo que Dios quería con su pueblo. Dios no iba a tolerar ninguna desobediencia, aleluya, de estas cosas, ya que representaban su santidad. Todas las cosas que Dios le estableció en el Antiguo Testamento, todas y cada una de ellas representaba la santidad de Dios y lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se podía brincar absolutamente nada. Gloria sea el nombre de Él. Aleluya. Y eso marcaría una diferencia entre su pueblo y las demás naciones. Nosotros, hermanos, somos diferentes a los de allá afuera. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros sabemos a quién adoramos, ellos no saben a quién adoran. Como el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana. Amén. Pero nosotros que tenemos a Cristo sí lo sabemos. Ahora, ¿provocó Israel a celos al Señor? Pregunto. ¿Provocó Israel a celos al Señor? ¿Sí o no? Sí. Sí lo provocó a celos, hermano. Por eso le digo, la Biblia, la palabra del Señor está llena de muchas historias que nos recuerdan a nosotros las cosas que hizo Israel y las cosas que nosotros no debemos de hacer. Alabado el nombre del Señor. El verdadero pueblo de Dios es celoso para el Señor. Y fíjese que el Señor tenía líderes, pueblo, aleluya, hombres que eran celosos de sus cosas. ¿Cierto o no es cierto? Qué tremendo es esto y qué bueno que hayan este tipo de personas. Porque, ¿sabe qué, hermano? Son de bendición para nuestras vidas. Caen gordos muchas veces. No las quiere escuchar usted, pero ¿sabe qué? Le bendicen, lo cubren, lo protegen. En la Biblia tenemos varios ejemplos de siervos, de pueblo que fue celoso por las cosas de Dios. Y fíjese pues, el pueblo de Israel provocó a celos al Señor
haciendo alianza con naciones extranjeras, acudiendo a ellos por ayuda. Cuando de repente se veían amenazados y estaban desobedeciendo a Dios, en vez de buscar a Dios, buscaban a Egipto, buscaban a Siria. Eso provocaba a celos a Dios, porque ellos debían de arrepentirse y buscar el rostro del Señor. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando ha pecado? En vez de acercarse a Dios, va a buscar la ayuda allá afuera. Eso le da una señal de cómo está realmente su corazón. Porque lo que debemos de hacer nosotros es arrepentirnos y buscar el rostro de nuestro Dios. Amén, iglesia. Aleluya. Dese cuenta. Fíjese cómo provocaron a celos Israel. Acudiendo a otras naciones por ayuda, practicando sus costumbres, tradiciones y ritos paganos. Óigalo bien. Eso hicieron. Sí lo provocaron a celos. Ahora, Dios tenía hombres que siempre estaban llamando al pueblo al arrepentimiento, que estaban allí para ejercer justicia cuando se hacía semejante cosa. Y voy a ponerle algunos ejemplos para que se dé cuenta cuando nosotros provocamos a celos a nuestro Dios. En el libro de Números, capítulo 25, ¿sabe qué, hermano? Hermano Rigo, pone la cita para avanzar. Números 25 del 1 al 13. Vamos a ir, quiero que le quede bien grabado este mensaje, hermano, porque sobre su cabeza está esto que yo le voy a enseñar. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí realmente? Provocando a celos al Señor. Fíjese pues. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Se da cuenta? Sigamos. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Qué le dijo el Señor? Ahórcalos. Qué duro. Yo le dije que parecía bien duro, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe qué, hermano? Una manzana podrida pudre todas las demás que están buenas. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mire lo serio que es provocar a celos a nuestro Dios. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Siga. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Él venía bien contento, él venía presumiendo a la madianita. Dije, ¿qué les parece? Traigo aquí una mundana al pueblo del Señor. Era como una burla, como un reto. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Siga. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar. Mire lo que pasa aquí. Hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. ¿Sí entiende lo que es alancear? ¿Ah? Sí me vio, ¿verdad? A los dos, juntitos. Al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Sigamos. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Es bien duro provocar a celos a nuestro Dios. Sigamos. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea que iba a arrasar. ¿Sí se da cuenta?
Pero hombres con celo de Dios dijeron, no, vamos a hacer lo que tú nos dices y vamos a empezar a volar cabezas. ¿Por qué? Porque no queremos ver tu ira, Señor. ¿Se da cuenta? Provocar a celos a nuestro Dios. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. 12. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con fines. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto, ¿qué dice? Dígalo una vez más. Por cuanto, ¿qué dice? Tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La cosa es seria, es tremenda. El pueblo del Señor debe de ser celoso tal cual como lo es nuestro Dios. Mire, sigamos. Elías sintió también un vivo celo por Jehová de los ejércitos. ¿Sí se recuerda? Ponme la cita ahí de Primera de Reyes. Solo vamos a ver 19:14 de Primera de Reyes. A ver, léanlo conmigo, por favor. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió Elías? Sintió, dice, oiga cómo lo dice él. O sea, un celo ardiente. Pero ¿qué fue lo que provocó a celos a Elías? Mire lo que provocó a celos. Por eso le digo que tiene que haber un pueblo que debe de ser celoso de las cosas de Dios por sobre cualquier cosa. Dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahí, ¿a qué se refiere? ¿Se da cuenta? A los mandamientos, a los estatutos de Dios. Los habían dejado, dice, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice. A él no le importó. Él se paró ante el pueblo. Él retó al pueblo. Él retó a los profetas, aleluya, que estaban mintiéndole. Y les dijo, no, eso no es así. Y en vez de quedarse allí, hermano, aleluya, que el pueblo lo levantara y wow, hiciera de él algo hermoso, hermano, empezó y tuvo que huir. Muchas veces mostrar celo para con Dios no nos va a traer muchas conveniencias ni muchas comodidades. Dios tenía un pueblo que tenía celo por él. Dios siempre va a tener un siervos suyos, pueblo suyo, celoso de nuestro Dios. Y lo va a tener por la preocupación que tiene por quién. Por ti, por mí. Por eso el Señor siempre lo va a tener. Y debemos nosotros de tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Jeremías, Ezequiel, Isaías fueron hombres que mostraron celo. Recuerdo cuando en esa escritura, cuando el Señor llama a Ezequiel y le dice, ven, mira por este agujerito. ¿Sí se recuerda? ¿Qué ves? Le dice. Un montón de mugrero, hermano. Se hacía, pero de todo ahí dentro del templo. Oh, y el Señor le dijo, ¿sabes lo que voy a hacer con todos estos? Le dijo ahora. Y usted ya conoce la historia de cómo vino Babilonia y arrasó con todo lo que era Israel. Y si quiere sintetizarlo y conocer lo que le pasó a Israel, lea el libro de Lamentaciones, así de sencillito. Ahí le muestra hasta qué punto llegó la ira de Dios sobre ese pueblo. Porque despertaron el celo de nuestro Dios. Voy a leerle otra cita de alguien que tuvo celos por las cosas de Dios. Por eso le digo, siempre va a haber alguien que va a tener celo por las cosas de Dios. Y hay de usted, si lo escucha o no lo escucha. Hubo uno que se llamó Jehú también, ¿se recuerda de Jehú? Ah, ese Jehú, hermano, ese era chero. Ese era machetero, parece que era El Salvador. Ese agarraba y Jehová dijo, bueno, Jehú va a hacer esto. Ya conocía el carácter de Jehú. Que hasta la Jezabel le tenía miedo a Jehú, hermano. ¿Ah? ¿Se da cuenta?
celoso de las cosas de Dios. Pero no es del que le quiero hablar, porque voy a resumir para que vean la misericordia. Vayamos al libro de Nehemías, por favor, pero vamos a leer. Listo. Nehemías, lo tienes ahí, ¿verdad? Vamos a leer un poquito, pero yo quiero que se dé cuenta lo importante que es el ser celoso de las cosas de Dios. Le voy a decir una cosa, hermano. Mire, yo le amo a usted con todo mi corazón. Quiero que le vaya bien, quiero que se vaya al cielo. Pero si usted se porta mugroso, no lo queremos aquí. Pastor, no. Si usted no respeta a Dios, no me interesa. Si usted no quiere nada de Dios, no me interesa. Porque mi deber es guardar por el rebaño de Dios. Amén. Lo puedo amar mucho. Puede ser mi mejor amigo, mi mejor amiga, no me importa. Me critica, voy a decir lo que tenga que decir, dígalo. Prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Dice el capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés. El pueblo no lo había leído por mucho tiempo. Muchos ni lo conocían. Oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Qué le parece? Cuando se leyó la voluntad de Dios. Sigue. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, da la razón, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Gloria a Dios. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Oiga, ¿dónde había llegado? Mire la posición que tenía. Había emparentado con Tobías, un mundanote. Tenía cuello. Y le había hecho una gran cámara. No cámara de esas de fotos, ¿verdad? No. Está hablando de una habitación. Una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas. Mire dónde lo puso. El incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Dónde lo puso, hermano? ¡Qué bárbaro! ¿Qué le importaba a ese hombre? Ese era un hombre, era un impío. Y le había, sigue 6, porque vamos a leer bastantes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. O sea, en pocas palabras, eso pasó mientras Nehemías no estaba allí. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Siga. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Lo estaba considerando. A Dios no le importa eso. Haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Para volver a perdón, me nortea. Sigue. Y me dolió en gran manera. Que cuando dice, él dice, me dolió en gran manera, ¿qué le está mostrando él ahí? Celos, exactamente. ¿Cómo puede ser posible que un mundanote, en vez de que sea mi hermano el que esté allí, un mundanote que no quiere al pueblo judío está allí? Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, agarró la televisión y la tiró. Agarró el estéreo y lo tiró. Agarró el couch y lo tiró. Los cuadros y los tiró. Todo se lo tiró. ¡Ay, Nehemías, eres tan malo! ¿Era malo Nehemías? ¿Por qué lo hizo? Y dije que limpiasen las cámaras, porque había dejado un mugrero ese. E hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Siga porque vamos para largo. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas.
y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Mire lo que es el tener celo de las cosas de Dios. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y de los, va corriendo, ¿va? Y de los levitas a Pedaías. Y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa. Dale, en la casa de mi Dios y en su servicio. Este se quiere ir temprano. Vamos a hablar con la hermana para que le dé un jalón de orejas. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Ajá, ajá, se da cuenta todo mire lo que es tener a un hombre que tiene celo por la casa del Señor. Siervos, siervas que tienen, aleluya, celos por la casa de Dios. Pisaban los lagares en el día de reposo. ¿Qué quiere decir ahí? Se recuerda que en el día de reposo no debían de trabajar ellos. ¿Qué están haciendo?, le dice. Y acarreaban haces. ¿Así dice? Y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Estaba celoso ese hombre. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Se prestaban. O sea, ahí estaba el pueblo pagano con el pueblo de Dios. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Profanando así el día de reposo. O sea, nos va a castigar Dios, nos va a ir mal. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios? Él aprendió, mire, Nehemías aprendió, dice: no hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros en esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas de algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Qué malo Nehemías, les quitó el negocio. Y si tenían necesidad, ¿cómo les quita el pan del día a ellos? Era malo. Se podía ver desde ese punto de vista. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. ¿Qué le parece? Se les echó a perder la mercancía. Señor, perdónalo porque no se gozan. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, ¿qué le dijo, hermano? ¿Sabe qué le quiso decir realmente Nehemías ahí? Les voy a dar una arrastrada si ustedes vuelven a hacer esto. Nehemías, señores, no voy a tolerar esto, les dijo. Ya me sacaron de mis casillas. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué les parece? Alabe a Dios. 22. Y voy a seguir leyendo porque no le alaba a Dios. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué le parece? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. ¿Qué le parece? Hoy los hijos de nosotros no hablan un lenguaje cristiano. Hablan más lenguaje mundano que cristiano. Palabrotas. ¿Ah? Eso había pasado allí.
Los papás les valía. ¡Ay, qué gracioso! Mira, ya habla como ellos. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Siga leyendo porque esto se pone mejor todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Y reñí con ellos y los maldije, dice. Jole, mano. Y herí a algunos de ellos. ¿Qué le parece? No se vaya a cuidar porque yo de un día esto voy a traer machete. Tranquila. Mejor un palo, ¿verdad? Y le doy por toda la cabeza, le dejo un chinchón. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. O sea, en pocas palabras, los desgreñó. Algunos tienen buen pelo. Mire, por ejemplo, el Albinea tiene buen pelo para desgreñarlo. Aleluya. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¡Ja! ¿Tenía celo Nehemías, hermano? Pregunto, ¿tenía celo Nehemías, hermano? Usted yo no le hubiéramos durado Nehemías. Imagínese que usted venga bien tarde a la iglesia o que no venga a la iglesia. O que de repente se porte usted bien mundano allá afuera. Ese Nehemías era el que nos hubiera arrastrado el Nehemías. Pero gloria a Dios que no hay Nehemías. No, pero debe de haber un Nehemías. Déjeme que se me pegue el espíritu de Nehemías. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, dice. Sigamos, 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Sigamos, ya vamos a terminar con esa lectura. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. ¿Sí se da cuenta? Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues. Bueno, ¿cuál es vos? Me tenés así como, ¿cuál es este? ¿Es el que me toca? Ok. Los limpié, pues, de todo extranjero. ¿Se da cuenta? Y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios, para bien. ¿Qué le muestra Dios a usted acerca de su celo? ¿Se da cuenta de lo importante que es para Él? Y Él tiene a sus siervos para que traigan y para que cuiden y para que adviertan a la iglesia acerca de estas cosas. Alabado el nombre de nuestro Dios. Qué manera de mostrar celo por el Señor y su casa, la de estos hombres. No lo hicieron por conveniencias, porque de repente se le pudo a alguien acercar a Nehemías y decirle: Nehemías, mira, sí, yo sé que yo no soy, pero ¿qué te parece si, mira, aquí estamos haciendo un negocio? No aceptas unas cuantas moneditas de oro por aquí, porque antes no habían dólares. Entonces la cosa era: mira, aquí tenemos un negocio, mira, yo estoy a la par de todo lo que son las ofrendas y todo, y aquí repartimos. A Nehemías no le importó. Y a mí me llama la atención que este tremendo, es que yo cuando estaba preparando el mensaje me imaginé la escena de cuando llega Nehemías al lugar donde estaba la gran cámara de este hombre y mira todos los muebles. Digo, no le fue a decir: mira, salite, hombre, la verdad es que no queremos que estés aquí. Es tremendo, fue directo. Él entró, agarró se las tiró literalmente, porque estaba ofendido. El celo de Dios lo consumió. Alabado el nombre del Señor. O sea que no importó familia, amigos, líderes, negocio, no importó. Amén. Ahora,
Ya terminé con la introducción. Vamos al mensaje ahora. ¿Qué le parece? Porque ahorita usted ya me comprendió lo que es el celo, ¿verdad? De Dios. Amén. Mire, la hermana ya se compuso, dijo. Dele pues, pastor. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque en el Nuevo Testamento se perdió el celo por las cosas de Dios. Pero vino el mero mero. A ver, vayamos al libro de Juan. Capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tengo mucho celo, pero por la palabra del Señor. Oiga lo que dice. Esto es inaugurando el Señor Jesucristo su ministerio. Inaugurándolo, o sea, comenzando su ministerio. ¿Qué es lo primero que hace Él? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Puro negocio, todo en la casa, en el templo del Señor. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mire qué tremendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Y dijo a los que vendían palomas, o sea, a toda la gente: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Óigalo bien. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿Qué estaba escrito? El celo de tu casa me consume. Conocía el Señor eso, ¿verdad? No, es que Dios se hizo hombre y le demostró, aleluya, a los judíos cómo se deben de ver sus cosas. Siga. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No entendieron ellos eso? Alabado el nombre del Señor. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice la palabra del Señor. Y el 22, ¿qué dice? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El tercer punto es el abuso del liderazgo judío sobre el templo. Porque yo le estoy hablando, recuérdese del tema: Dios espera una iglesia celosa por la verdad. O sea, usted es iglesia, yo soy iglesia. ¿Sabe qué espera el Señor? Que seamos celosos de sus cosas. No me venga a mí usted con que a usted no le importa, porque entonces usted no es pueblo del Señor. Porque el que tiene a Dios, el que tiene su verdad, no puede tolerar la mentira. El abuso del liderazgo judío sobre el templo. El templo en el tiempo de Jesús se había convertido en un mercado. Ese era el propósito del templo. Un lugar de negocios, un lugar de injusticias, un lugar de robos, un lugar de escándalo. En pocas palabras, el templo había perdido completamente su propósito. Y Jesucristo va comenzando su ministerio y se da cuenta lo que está pasando dentro de él. Los líderes se habían convertido en los, aleluya, oportunistas y encargados de los negocios que se hacían dentro del mismo. Ellos estaban encargados de los cambios de moneda, porque recuérdense que llegaba mucha gente de diferentes países a ofrendar a la casa de Dios.
no podían llevar los animalitos desde sus tierras, por lo tanto iban ahí y compraban animales. Y si llevaban un animal, ellos, los que se encargaban de inspeccionarlos, les decían: este animal tiene defecto, tienes que comprar de los nuestros. Y se imagina, hermano, la gran bulla de los animales. Era un bullero. Y los animales comen, pero también hacen sus cosas. Ahí había de todo. Qué horrible ha de haber sido para el mismo Dios hecho carne ver este tipo de cosas. Es que una cosa que no pudo él. Por eso dice: el celo de su casa lo consumió, dice. Robos, encargados. O sea, ellos tenían autoridad, ellos eran los que decían lo que se hacía o lo que no se hacía. Aquí hay oportunidad de hacer negocio, dijeron ellos. Y lo vamos a hacer. Y les importaba más el negocio que cualquier otro tipo de cosas. Eran los dueños y eran los que cobraban a los comerciantes. Como cuando usted ve en la pulga, ¿verdad que sí? Miren, en la pulga se da cuenta que hay bastantes puestecitos, ¿verdad? Alguien es el dueño de todo eso. Y por cada uno que tiene su puestito le cobran, va. Vos me pagas tanto. ¿Cuánto querés más? ¿Querés más? Ok, entonces me pagas tanto. Ellos eran los que estaban encargados de esos lugares. Jesús no se queda callado. Porque muchos de nosotros nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque no nos puede importar. ¿Qué? ¿Si lo hizo o no lo hizo? ¿Ah? Como lo están haciendo el día de hoy muchos, se quedan callados. ¿Por el temor de qué? ¿Por qué se quedaba la gente callada? Porque en el tiempo de Jesús, el que estaba en contra del liderazgo religioso, lo expulsaban del grupo, del sistema religioso que ellos habían armado. Entonces, por lo tanto, cuidado, dices algo. Cuidado porque te quitamos la posición. Cuidado por esto, cuidado. En pocas palabras, tenían todo controlado. Nadie hablaba, tenían miedo, no conocían. Pero Jesús llegó. Y donde llega Jesús, Jesús marca una diferencia. Alabado el nombre del Señor. Él no vio tanto lo que era el negocio, sino dijo: Señor mío, ¿cuántas almas se están perdiendo? El precio que se paga es demasiado alto, hermano, al hacer semejante cosa dentro de la casa del Señor. Es increíble. Imagínense que entre alguien en este momento y aquí estemos: a ver cuántos dan más, a ver cuántos dan dinero, a ver qué esto, qué lo otro. O sea, como que si fuera aquí un bingo o cualquier cosa. Entonces la persona que entró dice: pero aquí es lo mismo que en el mundo. Tal vez viene bien cargado, tal vez viene a punto de recibir al Señor, pero no hubo un mensaje de salvación. Tal vez quería venir a buscar al Señor, pero encontró pura bulla acá. Aleluya. Mire el desprestigio que se le estaba dando a la casa del Señor. La gente llegaba y decía: pero este es el templo, pero esto es lo que se hace, pero así huele. ¿Ah? Pero así se aprovechan. Son iguales que allá afuera. Son unos negociantes, son unos ladrones. Porque la gente se daba cuenta de las injusticias que se estaban cometiendo allí. Aleluya. Las almas se estaban perdiendo. Porque había gente que se regresaba decepcionada, hermano. Llevaba mi animalito y no me lo aceptaron. Abusaban de ellas, se portaban injustos. Cristo no se aguantó. Cristo es el máximo ejemplo del celo por la casa de Dios. Aleluya. Él vio. Y a Jesús no le importó lo que pensaran los líderes religiosos. Porque Cristo no estaba por los líderes religiosos, Él estaba por el alma perdida. ¿Por quién está usted? ¿Por quién está usted? Por usted mismo. Entonces no le va a importar nada de las cosas de Dios. Pero si yo estoy por el objetivo y el propósito de Dios, me van a importar las almas perdidas. Alabe al Señor si puede.
Si les gustaba bien y si no les gustaba, no le importaba al Señor. El celo del Señor lo consumió y no se aguantó. No puedo quedarme callado. Jesús vio la avaricia. Vio el espíritu de la avaricia allí. Les gusta el dinero, dijo. ¿Podría haber ustedes espíritu el día de hoy dentro de las iglesias, sí o no? Les gusta el dinero. Porque solo hablan de dinero. Pero a mí me llama la atención que donde se habla bastante de dinero, ahí la gente sí da. Y donde uno no habla de dinero, híjole, hay un montón de críticas. Qué pecado el que comete la iglesia. Vio la avaricia, vio la injusticia, vio la maldad que se estaba cometiendo en el templo y no lo iba a tolerar. No se iba a quedar callado al respecto. Había que limpiarlo. Y limpiarlo no es fácil, porque uno va a pararse y va a ir en contra muchas veces de mucho liderazgo. Hay iglesias donde no manda el Señor, mandan ciertos hombres, ciertas familias, porque o dan dinero, o por esto, o por lo otro. Y por eso es que son iglesias que están muertas y que Dios no se mueve en ellas. Alabado el nombre del Señor. Hay que limpiarlo. Diga conmigo, hay que limpiarlo. Pero también dice una cosa muy especial. Y eso es muy importante de saberlo y de creerlo y de tenerlo usted y yo. Oiga lo que dijo el Señor. ¿Qué han hecho con la casa de mi Padre? Dijo. Usted puede ver este lugar como el edificio, la iglesia. La iglesia del pastor Luis dice. Esta es la iglesia del Señor. ¿Sí me oyó? Esta es la iglesia del Señor. Él es quien manda. A mí me llama la atención cuando él dice, es la casa de mi Padre. Si le estuvieran destruyendo la casa de su papá, ¿qué haría usted? Si le están destruyendo la casa de alguien más que a usted no le interesa, ¿qué hace usted? ¡Nada! No le interesa, no tiene nada que ver con usted. Pero si es la casa de su Padre, ¿cuántos aquí dicen que Él es nuestro Padre Celestial? Él es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos que cuidar su casa. Tenemos que tener celo por ella, hermanos. No se puede hacer lo que uno quiera. Lo que pasa es que la iglesia la han agarrado como que si ellos son dueños. No es así. No es así. ¿Qué han hecho con la casa de mi Padre? Dijo. Le dolió al Señor. Y dijo, no, en la casa de mi Padre no van a hacer semejante cosa. La hizo suya. Aleluya. Este es un lugar en donde se redime. Este es un lugar en donde se adora. Así lo vio el Señor. Él iba a adorar y de repente vio el ruido de un montón de animales. Y él se podía concentrar para orar para el Señor, pero los demás no. Él dijo, no. Hay que hacer un arreglo acá. El mayor interés de Cristo era la santidad y la devoción dentro de la casa del Señor. ¿Sabe por qué era tan importante? Mire, fue tan importante que el Señor Cristo lo hizo 2 veces. Lo hizo al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Fue a arrebatarlo todo. Dese cuenta cómo rápidamente cae el hombre una vez más en ese mal. ¡Aleluya! Ahora, el máximo ejemplo. Pero no me dejará mentir usted. ¿Se expuso Jesús, sí o no? ¿A qué se expuso Jesús? Dígame, hermanos, ¿a qué se expuso Jesús? A las críticas, dice la hermana, ¿verdad que sí? ¿A qué otra cosa? A que no lo contaran entre el grupo, el sistema religioso. ¿Y a quién le importa el grupo religioso? El sistema religioso. ¿Qué otra cosa? ¿A qué se expuso el Señor? Al rechazo.
¿A qué se expuso el Señor? ¿Qué es lo más tremendo en lo que se expuso el Señor? A que lo matara. Es que se está metiendo con la bolsa de ellos. Usted se mete en la bolsa de mucha de esa gente que tiene negocio dentro de las iglesias. Oh, hermano. ¿Sí sabía usted que hay muchos que han matado por eso? Supuesto siervo del Señor. Eso es vergonzoso. Jesucristo se expuso a morir. O sea, pudieron haber agarrado piedras y apedrearlo. Pero ¿qué cree? Él estuvo dispuesto aún a eso. Aquí estás dispuesto tú y aquí estoy dispuesto yo. A mí me tocó estar en un grupo una vez de líderes. Y se estaban haciendo algunas cositas. No solo en nuestra iglesia. Ya fue que su mente le empezó a volar, ¿verdad? Y se empezaron a hablar de cosas así medias raras, ¿verdad? A mí me acababan de hacer líder en esa iglesia. Estaba como el pan que sale del horno, ¿verdad que sí? Calientito. Y empezaron a hablar de finanzas y todo. Y a veces yo le digo, Luis de la Cruz, cállate la boca, por favor. ¿Puedo opinar? Les dije yo. Mejor no me ven. Dale. Y empecé a decirle, y todos los demás líderes se me quedaron luego, ¿cómo te atreves? Te van a... Y desde ahí me pusieron el dedo. Ya no me dejaron en paz. Pero ¿sabe qué? No me importó. Porque yo no estaba allí por una posición. Nunca por una posición usted vaya a dejar de poner la verdad por un lado. Óigalo bien, hermano. Es muy importante esto. Porque al final de cuentas, el que le va a dar la corona a usted es el Señor y no el hombre. En la tierra nos pueden despreciar por decir la verdad, pero el Señor nunca lo va a hacer si lo honramos nosotros a Él. Jesucristo nos demuestra lo valiente que se tiene que ser para poder enfrentar a aquella gente sin vergüenza que está dentro de un lugar. Te sales de la iglesia. Me voy a salir de la iglesia, pero por algo verdadero, no por sinvergüenza. Alabado el nombre del Señor. Sintió celos por la casa del Señor. Era un gran pecado el que se estaba cometiendo dentro del templo de Dios. Y Jesús mostró su enojo al echar las mesas y todo a los suelos. Jesús demostró entonces celo. ¿Se da cuenta? Entonces el último punto es, ¿tiene la iglesia que tener celo? Hermanos, por favor, ¿tiene la iglesia que tener celo? Ajá, esto es muy importante. Si usted no tiene celo por la casa de Dios, yo dudo de que usted sea hijo de Dios. Dudo de que sea hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en usted le va a redarguir. Aleluya. ¿De qué debemos tener celo nosotros como iglesia del Señor? ¿De qué debo de tener celo? Y este año, hermano, que viene, nosotros debemos de ser ese tipo de iglesia, de aquí en adelante. Hemos tratado de serlo, pero tenemos que avanzar en esta área, porque muchas veces aflojamos, muchas veces bajamos las normas en nuestras vidas y las hacemos muy ligeras para con lo que es la casa del Señor. Cuidadito con eso, porque vamos a dejar entrar nosotros mugrero dentro de la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el celo que debe de tener la iglesia el día de hoy? Primeramente, celo por la verdad de Dios. No aceptemos nada más que la palabra de Dios, iglesia. Te cae bien un hermano, te cae bien un predicador, no importa quién sea. Celo por ella. Porque su palabra no pasará. Tengamos celo por la palabra del Señor.
por sobre lo que es familia, amigos, lo que sea. Celo por la palabra del Señor. No importa que 10 años atrás le sirvió bien fiel al Señor, pero que ahora ya no. Bye. Amén, iglesia. Lo que Dios dice en su palabra, aunque no les guste a los demás, aunque por eso seamos marginados y no agradables, no importa. Yo a veces, de repente cuando los hermanos se van de vacaciones o se enferman, ¿verdad? Y de repente vemos poquito, digo yo, Señor, no sé cuándo nos vamos a quedar bien poquito, Señor. Pero ya así de veras. Porque poco a poco ha ido bajando el número de asistentes a las iglesias. Es más, hay muchas iglesias que ya se cerraron. Amén. Démosle gloria, honra al Señor, que estamos todavía abiertos. Aleluya. O sea, levante la mano cuando diga, ¡ey, eso no es palabra de Dios! ¿Y quién eres tú? Y te van a apuntar y todo. Si no es palabra de Dios, no le importe. Número 2, celosos por la justicia para cada uno de nuestros hermanos. No importa quién sea. No importa quién sea. Tiene que haber justicia. Número 2. Óigalo bien. Celosos en cuanto a la santidad que debe de guardar la iglesia. Si no, nos vamos a convertir aquí en un nightclub. Cada uno viene como le da la regalada gana, mostrándose y exhibiéndose. Hablo de la inmoralidad que está pasando el día de hoy dentro de las iglesias, hermano. No, nosotros debemos de vestir y de vivir y de hablar y de comportarnos como lo que somos, santos hijos de Dios. Amén, iglesia. Es muy importante. Oiga bien esto. No siguiendo los estándares mundanos, sino los que estableció nuestro Dios en cuanto a la moralidad. Número 4, el celo que debe tener la iglesia el día de hoy, en hacer un mal uso de las instalaciones y edificios de la casa de Dios. Convertirla en un restaurante, en un almacén, en un negocio personal o en conveniencias. Mire, hermano, hay gente que, mire, hoy en día se hace en las iglesias, se hace el templo y luego a la salida hay un para que usted compre. Pasa por allí y luego hasta Herbalife le están vendiendo y le venden de todo ahora en las iglesias. ¿Sí me entiende? Y usan los altares para hacerlo. Es increíble, hermano. Vendo mi negocio, vendo esto, vendo lo otro. Es que es una cosa tan tremenda. Y yo por mi posición podría tomar ventaja de ello. Es decir, esto no tiene nada de malo. Mire, hermano, yo tengo este negocio y quiero hacer. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Al principio teníamos malas experiencias. Pero gloria a Dios de que, hermano, de veras, lo admiro de que usted no tenga que ver ningún negocio acá, porque si no le vas a jalar las orejas. Mire, usted lo ha supuesto, quizás. Había alguien que vendía carros y vendió un carro malo. Quien lo compró no le gustó y el que lo vendió dijo, no tengo la... Total es de que se volvió un lío. A otra le arreglaron su carro y se lo dejaron mal. Tuve que pararme yo y decirles, hey, le paras aquí, no más. Y que si de repente alguien viene a venderle aquí algo que por aquí, que cuadros, todo esto de acá, si usted quiere hacerlo en su casa, llámelo por teléfono, no me importa allí. Aquí en la casa de Dios no se hace eso. Aquí se viene a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Mire, hermanos, mire, le voy a explicar una cosa que a lo mejor muchos de ustedes no están de acuerdo y le voy a poner por qué yo no lo hago. ¿Se da cuenta que nosotros no tenemos ventas en la iglesia? Mire, a mí me convendría, a nosotros nos convendría. ¿Por qué? Porque entra más plata. Se pueden hacer un montón de cosas. Pero ¿sabe cuál es mi carga, hermano? Es de que si usted está ocupado en la cocina, usted no va a tener tiempo de venir y escuchar palabra de Dios. Solamente tenemos 2 días a la semana.
Eso para mí es injusto. Mejor cocina en su casa. Si cocina. Amén. Si una marucha, aunque sea. Amén. Pero, hermano, por esa razón es que de veras, mire, usted, quizás a muchas lo quieren hacer y mire, no me lo tome a mal. Yo lo hago por usted. Lo hacemos por usted. Porque no queremos que se pierda la cosa del Señor. Cuando le decimos, calla a sus niños, por favor. No lo hacemos porque nos fastidien los niños. Es que tenemos la carga de aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios, hermano. La casa del Señor se debe de respetar. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que es la casa de Dios, que no se brinca, que no se corre. Sí, hermano. El celo de la casa de Dios nos debe de consumir a nosotros. Para mí este es un lugar muy precioso que Dios nos ha dado. Bueno, para mí. Quizá para usted no. Es preciosísimo. Para mí esta es la mejor iglesia. Para mí, acá, todos dirán, esta es la chiquita, no sé qué, que no tiene esto. No me importa. Esta es la iglesia que nos dio a nosotros el Señor. Aleluya. Yo me gozo de este lugar. Y no me la voy a creer hasta que me lleve el Señor. Porque somos tan poquitos. Pero una iglesia poderosa en el Señor. Aleluya. Entonces, el no hacer mal uso de las instalaciones. El no convertirla en un show. Porque nada de eso te va a llenar. Y porque si hacemos eso, sin darnos cuenta, poquito a poquito le estamos quitando el objetivo y el propósito para lo que es la iglesia. ¿Cómo describió en una oración que dijo el Señor que era la iglesia? Casa de oración. Así lo dijo. Un lugar en donde se adora a Dios. Un lugar en donde se predica su palabra. Ese debe de ser el propósito exacto de la casa del Señor. Alabado el nombre de Dios. El celo que debe tener la iglesia al día de hoy en permitir actividades cuestionables, no relacionadas con la adoración y la predicación del evangelio. Hombres no convertidos, mundanos, política por conveniencia, supuestos cristianos que solo vienen a tomar ventaja de los hermanos. La política no debe de estar en la iglesia. Dígalo bien. Los famosos que se convierten, entre paréntesis, cuidado con esa bulla que usted y yo podamos hacer. Esperemos a que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermanos. Y no a todo el que venga a la iglesia y nos muestre una carita de cristiano, porque viene necesitado y solo se venga a aprovechar de la iglesia, todavía no lo cojamos como hermano. Tenemos que tener celo para los que son pueblo del Señor. Porque a mí me da cólera, podría decir yo, gente que solo viene a aprovecharse del pueblo del Señor y no viene realmente a buscar al Señor Jesucristo. No le interesan las cosas de Dios. Si a la gente allá afuera no le interesan las cosas de Dios, ¿sabe qué? No me interesan tampoco ellos a mí. Yo les tengo que predicar, yo les tengo que hablar del Señor, les tengo que mostrar amor. Pero si ellos me dicen, a mí me vale, a mí no me interesa, ¿por qué a mí me van a interesar ellos entonces? ¿Sí me entiende? No puedo yo estar con ese tipo de actitud. Yo tengo mi familia acá, tengo mis hermanos y mis hermanas, los cuales nos tenemos que ayudar unos a los otros, porque somos el pueblo y la familia de Dios. La casa de Dios entonces no debemos de convertirla en esto. Apocalipsis 3:19, ya estoy terminando. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? ¿Sabe que ahí le está hablando a la iglesia de la Odisea? ¿Qué es la iglesia de la Odisea? ¿Alguien podría resumir a la iglesia de la Odisea acá? Era una iglesia rica, era una iglesia vanidosa, era una iglesia que creía que no tenía necesidad de nada, así se creía, porque supuestamente lo tenía todo. Y el Señor le dio una arrastrada y le dijo, eres pobre, miserable, desnuda y todo. ¿Por qué?
porque no tienes lo mío, le dijo. Y luego voy a usar una frasecita que el Señor usó allí, donde dice en el 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué le dijo? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí se da cuenta que lo que le dijo? Mire las frases que usó. Sé pues celoso. ¿De qué debía de ser celoso? De las cosas de Dios. Exactamente. Y arrepiéntete, le dijo. Entonces, la casa de Dios debe ser un lugar de oración, adoración y comunión con Dios. Cristo condenará a todo aquel que use su iglesia, el evangelio o su reino para ganancia, gloria o jactancia personal. Lo va a castigar porque lo va a castigar. Y usted y yo debemos de estar al cuidado de que la santidad, el amor, la verdad y la justicia prevalezcan en su casa. Para cualquier persona o para cualquier cosa. Ese es nuestro deber. Amén. 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 Gloria a Dios.